En una noche silenciosa, en el corazón de Filipos, dos hombres se encontraban encerrados en una prisión húmeda y oscura. Sus cuerpos estaban heridos, sus manos y pies encadenados. Pero sus almas, libres, eran Pablo y Silas, dos siervos de Dios que habían sido golpeados injustamente por predicar el evangelio. Todo había comenzado con un milagro. Una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación había sido liberada por el poder de Cristo, pero sus amos, al perder su fuente de ganancias, se enfurecieron. La multitud se levantó contra los apóstoles. Los magistrados ordenaron azotarlos y arrojarlos a la cárcel. El carcelero, siguiendo la orden, los llevó al calabozo más profundo, asegurándose de que no pudieran escapar. El aire era denso, las paredes frías, y el silencio solo era interrumpido por el eco de los lamentos de otros prisioneros. Pero mientras el mundo dormía, algo comenzó a suceder en ese lugar de tinieblas. En medio del dolor, Pablo y Silas no se quejaron, no maldijeron, no preguntaron por qué. En su lugar, elevaron sus voces al cielo. Allí, en la oscuridad más profunda, nació un canto, un himno de esperanza que atravesó los muros de piedra. Cantaban himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban con asombro. Aquella melodía no era de derrota, sino de fe. No era un lamento, sino una declaración: Dios sigue siendo bueno, incluso en la prisión. Y mientras las voces se alzaban, algo sobrenatural ocurrió. De pronto, un gran terremoto sacudió los cimientos del lugar. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron, y la libertad llegó como un susurro divino. Pero Pablo y Silas no huyeron, permanecieron allí, porque sabían que aquel momento tenía un propósito mayor: mostrar que el poder de la alabanza puede romper cadenas que ni el hierro puede contener. El carcelero, despertando sobresaltado por el estruendo, vio las puertas abiertas y pensó que todos habían escapado. Desesperado, sacó su espada para quitarse la vida, pues sabía que sería ejecutado por haber fallado en su deber. Pero entonces, en medio de la penumbra y el polvo del terremoto, una voz poderosa resonó: no te hagas daño. Estamos todos aquí. Era Pablo, sereno, firme, aún encadenado, pero libre en espíritu. El carcelero, temblando, pidió luz y corrió hacia ellos. Cayó de rodillas ante Pablo y Silas, con el rostro empapado de lágrimas, y pronunció una pregunta que cambiaría su destino: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta llegó como un rayo de verdad que atraviesa la oscuridad: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Aquel hombre, que momentos antes pensaba en la muerte, encontró vida. Los llevó a su casa, lavó sus heridas y les sirvió comida. Sus familiares los escucharon con el corazón abierto. Y esa misma noche, todos fueron bautizados. La prisión se había convertido en iglesia, y el dolor en gozo. El amanecer llegó con una paz nueva. Cuando los magistrados ordenaron liberar a los prisioneros, Pablo no se marchó en silencio. Reclamó justicia, recordándoles que eran ciudadanos romanos y que habían sido castigados sin juicio, avergonzados. Los oficiales fueron personalmente a disculparse y les pidieron que se marcharan de la ciudad. Pero antes de irse, Pablo y Silas visitaron a los hermanos en Filipos. Los consolaron y los fortalecieron en la fe. Lo que comenzó como una noche de sufrimiento terminó como un testimonio eterno. Las cadenas no pueden aprisionar a un corazón que alaba, porque cuando la alabanza sube, el poder de Dios desciende. Esa noche en Filipos no fue solo una historia de liberación, sino una lección divina sobre el poder transformador de la adoración. Pablo y Silas comprendieron algo que pocos logran entender: la alabanza no depende de las circunstancias, sino de la fe. No se trata de cantar porque todo está bien, sino de cantar porque Dios sigue siendo Dios, aun cuando todo parece perdido. En las cárceles de la vida, esas que no siempre tienen barrotes, pero sí temores, tristezas o culpas, el corazón humano tiende a rendirse. Pero Pablo y Silas demostraron que hay una llave que abre incluso las prisiones del alma: la adoración sincera. Cuando eliges alabar, algo se rompe dentro y fuera de ti. Las cadenas del miedo se sueltan, las puertas de la desesperanza se abren y la luz entra donde antes reinaba la oscuridad. Los otros prisioneros no cantaban, pero escuchaban. Y aunque no dijeron una palabra, fueron testigos del poder de la fe. En esa celda, Dios no solo liberó a dos hombres, liberó a todos los que escuchaban, porque la alabanza verdadera es contagiosa. Toca corazones, cambia atmósferas y revela que el Espíritu Santo no necesita templos de piedra para manifestarse, solo corazones dispuestos. El terremoto no fue casualidad. Fue la respuesta del cielo al eco de dos voces que se negaron a callar. Fue el recordatorio de que, cuando un hijo de Dios adora, la tierra tiembla, las cadenas ceden, y los muros caen. En el silencio de esa prisión, Dios habló con poder. Pablo y Silas no buscaron escapar. Sabían que su libertad física no era el fin, sino el medio para un milagro mayor: la salvación de un hombre y su familia. Mientras la historia de aquella noche se extendía, la gente de Filipos comenzó a hablar del extraño acontecimiento. Algunos lo llamaban milagro, otros lo llamaban misterio. Pero todos reconocían que algo sobrenatural había ocurrido. Dos hombres, encadenados y golpeados, habían transformado la cárcel en un santuario, la oscuridad en luz, el dolor en esperanza.
Su fe no solo salvó sus vidas, sino que dejó una huella imborrable en la ciudad. El carcelero, antes temeroso y desesperado, ahora caminaba con un corazón renovado. Su casa se convirtió en un lugar de oración. Y cada día recordaba la noche en que la alabanza derribó las cadenas. Su ejemplo inspiró a otros a acercarse a Dios, y la comunidad experimentó un despertar espiritual. A veces, los momentos más difíciles son los que revelan la grandeza de Dios. Pablo y Silas entendieron que su sufrimiento no era en vano. Era el canal por el cual la gloria de Dios se manifestaba. El poder de la alabanza no depende de instrumentos musicales ni de escenarios grandiosos. Depende de corazones rendidos y dispuestos a confiar. Incluso en medio de la adversidad, cada nota que Pablo y Silas entonaban era un acto de fe, un desafío a la oscuridad. Una declaración de que Dios sigue presente cuando todo parece perdido. Su ejemplo nos recuerda que no importa cuán profunda sea la prisión, cuán pesada la cadena, ni cuán larga la noche, la alabanza abre caminos donde no los hay y libera lo que parecía imposible de liberar. Al reflexionar sobre esta historia, comprendemos que Dios puede obrar milagros a través de la obediencia y la fe. Pablo y Silas nos enseñan que la adoración no es solo un acto de gratitud, sino una herramienta poderosa para enfrentar los momentos más oscuros, porque cuando elevamos nuestra voz en alabanza, Dios no solo escucha, Él responde, transforma y libera. Finalmente, la historia de Pablo y Silas en la cárcel se convierte en un testimonio eterno para todos los que enfrentan pruebas. Cada uno de nosotros, en algún momento, puede sentirse atrapado por circunstancias que parecen insuperables, problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares o dudas que atenazan el alma. Sin embargo, la lección que nos dejan estos apóstoles es clara: nuestra respuesta ante la adversidad define nuestro destino. No es la ausencia de dolor lo que trae liberación, sino la presencia de Dios en medio de él. La alabanza, el canto sincero y la confianza absoluta en su poder son armas que rompen cadenas invisibles y abren puertas que parecen cerradas para siempre. Pablo y Silas eligieron alabar, no huir. Elevar su espíritu, no doblegarse. Confiar en Dios, no en la fuerza humana. Y en ese acto de fe, la oscuridad perdió su dominio y la luz de la esperanza brilló más fuerte que nunca. El carcelero y su familia, transformados por la gracia, representan el impacto que un corazón firme en Dios puede tener sobre los demás. A veces, el milagro no solo nos toca a nosotros, sino que se extiende, tocando vidas que jamás imaginamos. La alabanza es un puente que conecta el cielo con la tierra, y su poder se manifiesta en formas que exceden nuestra comprensión. Hoy, al recordar esta historia, podemos preguntarnos: ¿qué cadenas necesitan romperse en nuestra vida? ¿Qué muros necesitan derrumbarse? La respuesta no está en la fuerza humana, sino en la fe que se expresa a través de la alabanza, en la perseverancia ante la adversidad y en la confianza de que Dios actúa en el momento perfecto. La oscuridad puede ser intensa, las pruebas duras, pero la luz que proviene de la adoración es más fuerte que cualquier prisión. Así, Pablo y Silas nos enseñan que el verdadero poder no está en los hombres, sino en Dios, y que cuando nuestras voces se levantan en alabanza, hasta la más impenetrable oscuridad se rinde ante su gloria.